Esta es la explicación del ejemplo que está en la página 20 del libro de Contabilidad Avanzada 1 sobre combinación inversa, que dice: la empresa Sol es una empresa que adquiere una subsidiaria denominada Total. El capital emitido y en circulación de Sol es de 180 acciones de un colón. Aquí lo vemos, ¿verdad? Son 180 acciones de un colón. Eh, y el de Total es de 140 acciones a 1,50 cada una. Entonces tenemos 180 acciones de una y 140 acciones de la otra. Las acciones de la empresa Sol son a un colón y las de la empresa Total son a 1,5. Se emiten 3 acciones comunes para intercambiar por cada acción común de Total. De los accionistas de Total, 14 acciones no se intercambian por acciones de Sol. Por lo tanto, Sol emite 378 acciones comunes adicionales a cambio de las 126 de Total. El valor razonable de cada acción de Total es de 11 colones. Estas valen 11 colones. Ese es Total. Y el valor total, el valor razonable de las que están en bolsa de Sol es de 3,60. Ahora bien, nosotros para hacer la combinación de negocios necesitamos la contraprestación. Tenemos que usar el valor de mercado, como tenemos ambas, la que sea más razonable. Y aquí nos dice, se considera que el valor de mercado de las acciones de Sol, este valor es el más razonable. Ese es más fiable que el valor estimado de las acciones de Total para el cálculo de la contraprestación transferida. Entonces, nosotros para el cálculo de la contraprestación tenemos dos métodos. Uno es con las acciones supuestamente emitidas de Total, que es la controladora contable, y lo otro es con las acciones que ya estaban en circulación de Sol, que es la subsidiaria contable. Entonces, Total intercambia 126 acciones, Sol le da 3 por cada una de esas acciones, quiere decir que Sol emite 378 acciones, ya tenía 180 en circulación y termina con 558. Así que la participación se calcula 378 más 180 son 558 acciones en total que tiene Sol. De esas, 378 pertenecen a los accionistas de Total y entonces los accionistas de Total se quedaron con el control del 67,74%. Así que los accionistas de Total poseen ese porcentaje de las acciones de Sol y la compañía Sol controla 126 acciones de 140 de la empresa Total. Por eso decimos que es una combinación inversa, porque a pesar de que Sol es el que está emitiendo las acciones para comprar las acciones de Total, al final los que se quedaron con el control de las dos empresas son los accionistas de Total. Entonces tenemos dos enfoques. Uno es determinar el costo de la combinación con las acciones supuestamente emitidas de la empresa controladora contable. Al respecto, la norma nos dice, en una adquisición inversa, es usual que el adquiriente a efectos contables no otorgue prestaciones a la adquirida. En su lugar, la adquirida a efectos contables generalmente emite sus acciones de capital para los propietarios del adquiriente a efectos contables. Por consiguiente, el valor razonable en la fecha de la adquisición de la contraprestación transferida por la adquiriente a efectos contables por su participación en la adquirida a efectos contables se basa en el número de participaciones en el patrimonio que la subsidiaria legal habría tenido que emitir para dar a los propietarios de la controladora legal el mismo porcentaje de instrumentos de patrimonio en la entidad combinada que resulte de la adquisición. La subsidiaria legal, en este caso, es Total. El valor razonable del número de participaciones en el patrimonio calculado de esta forma puede utilizarse como valor razonable de la contraprestación transferida. Entonces nosotros, si usamos ese enfoque, diríamos, en la empresa Total se intercambiaron 126 acciones y con esas 126 acciones obtuvo un 67,74% de control. Si dividimos 126 entre 67,74%, el 100% sería 186 acciones. Pero como tiene en circulación 126, si hubiera hecho la combinación de manera normal, habría tenido que emitir 60 acciones más. Eso significa que podemos calcular el valor de la contraprestación con estas 60 acciones.
como el valor de las acciones de total es de 11, la combinación tendría, si usamos el enfoque 1, un costo de 660. Pero nos están diciendo que este valor de 11 no es un valor muy fiable, que el valor más fiable es el del enfoque 2. ¿Verdad? En el enfoque 2 nosotros determinamos el costo de la combinación con las acciones de Sol, que es la matriz legal, pero la subsidiaria contable. Entonces tomamos las acciones que ya Sol tenía en circulación antes de la combinación, que son 180, y lo multiplicamos por el valor de las acciones de Sol, ¿verdad? El valor de las acciones de Sol en ese momento es 360, que es un valor razonable. Entonces 180 por 360 nos da 648, que es el valor que vamos a usar en la combinación. 648 nos devolvemos a los valores de los activos de Sol, que es la que se está adquiriendo, para ver si esos valores de libros corresponden con sus valores razonables. Y al respecto el ejercicio nos dice, el valor razonable de los activos y pasivos identificables de Sol al 30 de abril del 2003 coincide con el importe en libros, con excepción de los activos no corrientes cuyo valor razonable en dicha fecha es 740. Estos 700 que están aquí se van a convertir en 740, pero mantenemos los 200, los 70 y los 250, ¿verdad? Lo único que va a cambiar es este. Entonces, para calcular los activos netos, tenemos los 200 de activos corrientes, 740 de valor razonable de los activos no corrientes y quitamos los pasivos. El valor de los activos netos a valor razonable de la empresa adquirida es 620. Como la contraprestación por el segundo enfoque es 648, tenemos una plusvalía de 28. Ese es el cálculo con el enfoque 2. Para hacer el consolidado hay que tomar en cuenta lo que nos dice la norma. Los estados financieros van a salir a nombre de la compañía Sol porque Sol es la que está cotizando en bolsa. Y va a ser exactamente igual como hacemos los consolidados en las otras combinaciones, a excepción de un ajuste que hay que hacer aquí en el capital social. Entonces, en la norma, con respecto a los estados financieros consolidados elaborados después de una adquisición inversa, se dice que se emitirán bajo el nombre de la controladora legal, en este caso es Sol, la adquirida a efectos contables, pero se describirán en las notas como la continuación de los estados financieros de la subsidiaria legal, en este caso Total, ¿verdad? La empresa Total, que es la adquiriente a efectos contables, con un ajuste que se realizará retroactivamente en el capital legal de la adquiriente a efectos contables para que refleje el capital legal de la adquirida a efectos contables. Entonces, el capital social tiene que reflejar la estructura del capital de Sol, que es la subsidiaria contable, aunque estemos elaborando los estados financieros combinados desde el punto de vista de la controladora contable, ¿verdad? Y el nombre va a ser también el de la matriz legal. Este ajuste se requiere para reflejar el capital de la controladora legal, que es Sol, ¿verdad? La controladora legal es Sol y la que es la adquirida a efectos contables o la subsidiaria. También se ajustará retroactivamente la información comparativa presentada en los estados financieros consolidados para reflejar el capital legal de la controladora legal, que es la adquirida para efectos contables. Entonces, este capital que está aquí son las 558 acciones que Sol tiene en circulación a un colón, ¿verdad? Ese es el único ajuste que vamos a hacer. Todo lo demás se hace exactamente igual que en los otros consolidados, ¿verdad? Sumando línea por línea y eliminando el valor de la inversión. Entonces, con respecto al capital social, dice, dado que los estados financieros consolidados representan la continuación de los estados financieros de la subsidiaria legal, excepto por su estructura de capital, los estados financieros consolidados reflejarán los activos y pasivos de la subsidiaria legal, que es la adquiriente a efectos contables, reconocidos y medidos a su valor en libros, anterior a la combinación. Y los activos y pasivos de la controladora legal, que en este caso es Sol, la adquirida a efectos contables, se reconocerán y medirán de acuerdo con la NIF, ¿verdad? Con la NIF, que es al valor razonable. Las ganancias acumuladas y otros saldos del patrimonio de la subsidiaria legal, la adquiriente a efectos contables, que en este caso es Total, antes de la combinación de negocios. Eso es lo que van a reflejar los estados financieros. Entonces, nosotros vamos a unir línea por línea y a eliminar la inversión en el consolidado. Es lo que hacemos aquí. Unimos línea por línea, eliminamos la inversión
agregamos los valores razonables de la empresa Sol, que es la adquiriente legal, pero que es la subsidiaria contable, y agregamos la plusvalía que hemos calculado. Con respecto al patrimonio, el interés minoritario, otra diferencia es que se va a calcular sobre la controladora contable, ¿verdad? Como son 14 acciones de 140 es un 10%. Entonces, los accionistas minoritarios tienen 10% de 210, 21 de patrimonio, del capital social. Y tienen 10% de las utilidades retenidas, tienen 49 de las utilidades, así que sumándolos, el capital social, la participación no controladora es de 70. Al respecto, lo que nos dice la norma es que en una adquisición inversa, la participación no controladora refleja la participación proporcional de los accionistas no controladores en los importes en libros anteriores a la combinación de los activos netos de la adquirida legal, ¿verdad? Total en este caso, que es la matriz contable. Incluso cuando las participaciones no controladoras en otras adquisiciones se midan a sus valores razonables en la fecha de adquisición. Bueno, eso fue lo que hicimos con el asiento B. De aquí quitamos la participación no controladora. Como tenemos, si nosotros hiciéramos lo que siempre hacemos, es eliminar el patrimonio de la subsidiaria contable, ¿verdad? Eliminaríamos los 558, pero como esto es una combinación inversa, hay que dejar esos 558. Por lo tanto, aquí hay que hacer un ajuste, ¿verdad? El ajuste lo tenemos aquí. Ese es el ajuste que hay que hacer. Voy a cerrar 189 aquí para que a la hora de sumar 558 más 210 menos 21 menos 189 me vuelvo a dar los 558. Pero como estoy alterando el asiento, ¿verdad? Estoy alterando lo que yo puse en la contraprestación para calcular la plusvalía y los activos netos, entonces tengo que hacer un ajuste que lo voy a hacer en prima. El ajuste puede quedar al debe o al haber. En este caso necesitaba poner 9 colones al haber para poder hacer este ajuste aquí, ¿verdad? Y me quedó la prima por 279, que son los 270 de la combinación actual más los 9 del ajuste. Y cierro, como siempre, las utilidades y cualquier otra cuenta patrimonial de la subsidiaria contable. Aquí están cerrados los 400. Entonces, en el asiento, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos los estados financieros, hay que recordar que el registro de la combinación, en este caso lo hace Sol, porque es una combinación inversa, y aunque Sol sea la subsidiaria contable, es la que va a registrar la inversión, es la que va a aumentar su capital, que originalmente estaba en 180, y aquí están agregando los 378 de las acciones nuevas emitidas, y el resto del valor de la combinación se lleva a prima, que son estos 270. Los valores de total se mantienen a su valor en libros. Estos valores no se han alterado para el consolidado. Cuando voy a hacer el ajuste, entonces tomo el valor en libros del patrimonio de la subsidiaria contable, que era 580 antes de la combinación, el valor par de las acciones de la subsidiaria legal, que eran 189, ¿verdad? 210 menos el 10% de la participación no controladora, y las utilidades retenidas de la subsidiaria contable, que son 400. Eso es lo que me da el ajuste de 9. Pero en realidad aquí lo que tienen que calcular, ¿verdad? Es que siempre aquí tienen que quedarles las acciones en circulación de la matriz legal multiplicado por su valor nominal. ¿Verdad? Son 558 acciones que tiene Sol a un colón cada una. Con respecto a, bueno, hacemos los asientos de cierre de la inversión, pero estos son asientos, todos los asientos de eliminación de la inversión y lo que es del consolidado son asientos borradores. Esos se hacen simplemente por facilidad, pero podrían no registrarse, se hacen directamente en el consolidado porque en realidad ninguna de las dos empresas registran esos asientos, es simplemente de presentación. Cuando vamos a calcular las acciones, la utilidad por acción de las empresas también va a haber un cambio, ¿verdad? Hay un cambio, porque la norma nos dice para calcular el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación, el denominador del cálculo de las ganancias por acción, durante el periodo en que haya ocurrido la adquisición inversa, dice A, el número de acciones ordinarias en circulación desde el comienzo de ese periodo hasta la fecha de adquisición, deberá calcularse sobre la base del promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación de la adquirida legal, adquiriente a efectos contables, durante el periodo
multiplicado por la tasa de intercambio establecido en el acuerdo de fusión. Y B, el número de acciones ordinarias en circulación desde la fecha de adquisición hasta el final del periodo deberá ser el número real de acciones ordinarias que el adquiriente legal, la adquirida de efectos contables, haya tenido en circulación durante ese periodo. ¿Verdad? Entonces aquí la diferencia es que vamos a usar las 378 acciones que fueron emitidas en la combinación como si hubiesen estado desde el principio del periodo contable hasta la fecha de combinación. Y a partir de esa fecha usamos las 558 acciones, que son en total las que tenía la subsidiaria contable en circulación. ¿Verdad? Aquí normalmente nosotros usaríamos 180, que eran las que estaban realmente en circulación en Sol, desde el inicio del periodo contable hasta la combinación. Y después sí usaríamos las 558. La diferencia está en estas, ¿verdad? En las 378. Entonces, tomamos las 378 de enero a abril, que es el periodo en que se dio la combinación, son 4 de 12. Y después tomamos 558 de octubre a diciembre, que es de la combinación hasta el fin del periodo contable. Eso nos da un promedio de 498. 498 va a ser el promedio ponderado de acciones en circulación para el cálculo de las utilidades por acción. Tomamos las utilidades del año 2013, lo dividimos entre 498 y la utilidad por acción es de 1,50. Para el año anterior, de la misma manera, tomamos el promedio ponderado de acciones en circulación de las acciones que fueron emitidas, ¿verdad? Las 378. Entonces, 378 de utilidad entre 378 de acciones promedio en circulación me da una utilidad de acción por acción de 1. Se utiliza el número de acciones emitidas por Sol en la combinación inversa. ¿Verdad? Estos cambios es porque es una combinación inversa. Gracias.